hoy es martes, no, ayer se lanzó, ya estoy medio perdido. Ayer se lanzó el nuevo Procrear. Vamos a conocer alcances de este nuevo Procrear. También vamos a hablar de las líneas de crédito que ya lanzó el gobierno de Macri hace algunos días también, que van por el Banco Nación. Todas estas cuestiones le damos la bienvenida y vamos a hablar con Lalo Miretti, de Orcu Inmobiliaria. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Por favor. ¿Qué es lo primero que se tiene que tener en cuenta para estas líneas de crédito, para Procrear y las líneas de crédito del Banco Nación? Bien, el Procrear ya se puede ingresar a la página web. Hay varias diferencias, es muy diferente a lo que era el Procrear antes. Creemos también que está apuntado a un nivel socioeconómico distinto a lo que era anteriormente. Y actualmente hoy tenés 3 líneas de créditos, algunas similitudes y con varias diferencias marcadas. Vamos a charlar lo que es el nuevo Procrear, las diferencias con el anterior y un pequeño resumen de las cuestiones principales de cada una de las líneas. El plan anterior lo que tenía como gran virtud, que a su vez después jugó como una pequeña dificultad o que marcaba alguna diferencia, que era por sorteo. Exacto. O sea, te daba una gran transparencia de que no se digitaba nada, ni amiguismo para nadie, justamente en relación a la nota que hacían anteriormente con esas cuestiones. O sea, era por sorteo público por la Lotería Nacional, vos entrabas y lo mirabas en vivo por internet. La contrapartida de eso es que vos lo podés ver hoy en muchos country de los alrededores de Santa Fe, hay construcciones de Procrear. O sea, llegó a gente que también quizás no lo necesitaba. Exactamente. Bueno, esa es la mayor diferencia. Hoy no hay sorteo, hoy te anotás en la página web, te piden una serie de datos y te asignan puntaje por la vulnerabilidad social o por cómo está compuesta la familia. Según los puntajes que tenés, te dan el crédito o no, si cumplís todos los requisitos, y a su vez, según esos puntajes, es la bonificación que te da el Estado. Antes el Estado bonificaba tasa, había tasas que iban del 2 al 9%, hoy el Estado te da un subsidio que varía según lo que hablábamos recién, el puntaje y el importe de lo que vas a comprar. Entonces, hoy el subsidio va a ser de entre 100 y 300 mil pesos, dependiendo justamente de esos puntajes. Y antes el Procrear se hizo famoso porque todos eran para construir su vivienda. O sea, podías comprar el terreno por tu cuenta y sacar la línea de construcción, o comprar, justamente, usar la línea terreno más construcción y lo hacías todo de cero. Hoy es únicamente para compra de inmuebles, viviendas única. Que es algo que el anterior no había tenido cubierto. No lo tenía cubierto. Entonces, vivienda, puede ser nueva o usada, pero terminado. Hoy por hoy el Procrear no es más para construir. O sea, esas son las mayores diferencias. Antes era sorteo, hoy se te asigna un puntaje, y antes era para construir, refaccionar o terminar. Mucha gente construyó en el patio de la casa de los familiares, en una planta alta, o sea, en una terraza, perdón. Se usó para muchísimos casos distintos. Esto es más acotado, pero cubre también una franja que durante estos últimos años no tenía cobertura. O sea, hoy hay 3 líneas de crédito con ventajas y desventajas, con riesgos, porque varios son con cuotas ajustables por las UBI, pero son distintos. Antes vos tenías Procrear por un lado y créditos impagables por el otro, de algunos bancos privados que lo tenían más que todo por tenerlo, porque nadie... Impagables e inalcanzables. Algunos. Costos financieros total de un 28-30%, o sea, realmente impagables. Pero estos van a ser los primeros 3 meses, por lo menos en la línea de crédito del Banco Nación, van a ser los primeros 3 años al 14%, y luego ajustable a la tasa de acuerdo a la inflación. No, esa es justamente una de las ventajas que tiene el Banco Nación, a diferencia de lo que es el del Banco Central, que lo comercializan varios bancos, y a diferencia de lo que va a hacer Procrear también. Banco Nación fija los primeros 3 años y el resto de los años, a partir del mes 37, una vez por año se actualiza con el coeficiente de variación salarial promedio. O sea, no vas a tener subas superiores a lo que sea la suba promedio de sueldos. El del Banco Central es justamente, se actualiza por el valor de la construcción y SER, que puede ocurrir, como viene ocurriendo ahora, que están bastante por encima de lo que son las actualizaciones salariales. Le pusieron un tope, o sea, si supera el 10% ese descalce, te tienen que extender plazo y no te pueden subir la cuota. Por eso, en cuanto a tasas y plazos, esas son las mayores diferencias. Uno es una tasa muy baja, lo del Banco Central es el 5%, y se actualiza por el valor de la construcción y el SER.
Banco Nación, 14% los primeros 3 años y después se actualiza por sueldo. En cambio, el Procrear lo que hace es muy parecido a lo del Banco Central, con la diferencia que te bonifican ellos. El Estado aporta entre 100 y 300 mil pesos, depende de las condiciones de la vivienda, los montos de vivienda y el puntaje que obtengas. A ver, si vos tenés que asociar los tres ejemplos que acabas de dar con los ingresos familiares, por ejemplo, ¿cuál es más conveniente de las escalas de 20 mil pesos, 30 mil pesos, 40 mil pesos y para arriba? ¿Cómo lo asociarías, por ejemplo? ¿El Procrear está destinado a qué franja de ingresos? El Procrear está destinado, aparte lo dice en la misma web, ellos están desde 15 a 30 mil pesos, o sea, de 2 a 4 sueldos mínimo vital y móvil. Entonces apunta a un sector medio bajo, no un escalón más abajo como era el Procrear original. Los otros bancos hasta tienen límites superiores para la compra. Los otros bancos apuntan a un escalón clase media, media alta. Creo que se complementan entre las 3 líneas que hoy hay, pero si vos me decís hoy qué línea es más conveniente, va en función de tu expectativa de inflación a futuro que va a haber. O sea, de 15 mil a 30 mil pesos Procrear. Exactamente. De 30 mil pesos para arriba tenés lo del Banco Central y lo del Banco Nación. No, los otros también con esos mismos sueldos podés acceder. Lo que pasa es que las condiciones son distintas. Si vos tenés la posibilidad de comprar una vivienda de hasta 1,5 millones de pesos y cumplís los requisitos del Procrear, el Estado te da un porcentaje de la vivienda, que con lo del Banco Central no te lo da. O sea, la tasa es la misma, es un 5% aproximadamente, se actualizan los dos por UBI, pero la diferencia es que... ¿Qué es el UBI? Es la unidad de vivienda, o sea que se va actualizando con el costo de la construcción. Entonces, ¿Hoy cuánto costaba el metro cuadrado, por ejemplo? Y hoy está en el orden de casi 17 mil pesos. ¿Y Entonces, cómo, a ver, por ejemplo, cómo afectaría el 5% más el UBI? ¿Cómo, yo saco, tenemos ingresos de mi familia de 40 mil pesos, por ejemplo? El problema de las UBI, por eso las diferencias pro y contra de cada línea, es que después de la devaluación subieron muchísimo lo que fue los materiales que están atados al dólar. Entonces te subió cemento, te subió aluminio, te subió hierro, te subió el cobre de lo que es materiales eléctricos. O sea, todo lo que es commodities se acomodó para arriba y fuerte. Después tenés los arreglos salariales de WOCRA, que también te pegan 1 o 2 veces al año, según cómo sean los acuerdos, pero en abril subió un 8%. Después se acomodó porque la venta de materiales de la construcción viene bajando mes a mes y viene empeorando con respecto a años anteriores, pero lo que es actualizable por UBIs tiene la contra de que vos tenés incertidumbres en las cuotas futuras. Ahora, también en este caso, en esta edición del Procrear, también se prioriza el grupo familiar, sí, no la persona, digamos, que pretenda en soltería emprender justamente algún camino que tenga que ver con el Procrear. En este caso también la prioridad la tienen los grupos familiares. Son los puntos de lo que hablabas hoy. Si tenés hijos, te suma puntos. Si tenés algún hijo con certificado de discapacidad o algún miembro de la familia, también te suma puntos. Por eso ellos hablan de lo que es la vulnerabilidad. Si sos soltero, podés calificar igual. Sí, claro. Quizás con otras condiciones. Va a generar un poco más de trabajo. Exactamente. Y lo bueno, por ejemplo, también para tener en cuenta del Banco Nación, es que te permite sumar familiares no solo directos, sino te permite hermanos, te permite padres, o sea, no solo esposa o hijos como suele ser habitualmente. Entonces, cada línea apunta a un perfil distinto y se van a complementar. Es más, termino de leer antes de venir, que están negociando también un Banco Nación que ofrezca Procrear, porque lo van a ofrecer varios bancos al Procrear a diferencia de lo que era el Procrear anterior. Entonces, Banco Nación, si avanzan con esto, tendrían 2 líneas, la línea propia más el Procrear. Banco Hipotecario en un principio lo mismo, Banco Hipotecario ofrecería lo que es la línea UBI del Banco Central, más también el Procrear. O sea, no quisieron centralizar en un solo banco, sino tener una mayor apertura para también ganar en agilidad con el otorgamiento de los créditos. El comparativo con el Procrear viejo, ¿qué deberías decir? ¿Cuáles son los puntos positivos y negativos? ¿Qué es mejor y qué es peor? Apunta a 2 sectores distintos. O sea, hoy lamentablemente quien esperaba comprar un terrenito y poder construir algo, queda fuera. Como contrapartida, ya en el último año de Procrear, el dinero que recibían no alcanzaba para mucho y terminaban pidiendo prestado a familias, se endeudaban con financieras, sacaban otros créditos.
O sea, ya había quedado desactualizado el monto que estaban otorgando. Hoy, para una familia que está alquilando, tener 1,5 millones de pesos para comprar es un importe muy interesante. No vas a comprar en el microcentro, pero en los barrios, alejándote un poco de Santa Fe, se consiguen muchas propiedades y hasta por importes menores. ¿Qué es lo que más se vende hoy? ¿Qué se vende, digamos? Habitualmente, ¿qué montos, los inmuebles de qué montos se están vendiendo hoy dentro del rubro? O sea, están detectando, digamos, justamente mayor facilidad de venta. Mira, hoy está todo bastante parejo, no hay un rubro que se destaque. Por ejemplo, otros años anteriores el campo era el motor de la construcción. Venía por los fideicomisos y compraban Santa Fe o Rosario y algunas construcciones que se hicieron en Rafaela, pero compraban cualquier cosa, compraban para invertir, compraban para los hijos que iban a venir a estudiar más adelante. El campo compraba lo que había. Hoy por hoy no es así, nos afectó el factor climático en forma negativa, sobre todo en nuestra zona, pero está habiendo consultas, no solo por los créditos, sino ya empezaron las consultas por el tema del blanqueo, que todavía falta la reglamentación, que se publique y todo, pero ya hay algunos que estuvieron consultando. A ver, ¿cómo es eso? Y justamente el blanqueo, están hablando de que ya hay varios países que notificaron que a partir del 2017 te van a pedir para tus depósitos que lo tengas declarado en tu país de origen. Entonces ya hay muchos que estuvieron viendo de que se les va a complicar seguir teniendo dinero en el exterior no declarado en Argentina. Entonces una de las opciones es comprar un bono, lo dejas inmovilizado por 6 meses, se paga un porcentaje que estaba en el orden del 10%, te queda el dinero blanqueado y eso te va a poder te sirve para comprar inmuebles. Entonces bueno, creemos que va a haber un sector muy distinto a esto, porque estamos hablando de un sector con un poder adquisitivo que en su momento sacó el dinero del país, que puede comprar un campo, que puede comprar un inmueble para ampliar la fábrica, que puede comprar departamentos para invertir. Eso se empezó a ver sobre todo en los últimos días con distintas noticias en medios especializados. Hoy a la mañana justo lo charlamos con un contador y me dice, mira, ya hubo algunas consultas de clientes de ver cómo ir manejando ese tema, pero falta reglamentación, publicación, ultimar los detalles. Bien. Sergio, ¿alguna pregunta que justamente es parte de lo que estoy viendo? Los requisitos para ir al banco, ir a sentarse frente al operario bancario, digamos, son los mismos que de alguna forma le pedían en cuanto al papeleo y en cuanto a la burocracia en el anterior, lo que cambia, digamos, la forma de clasificar en la fila en ese sentido. Exactamente. El requisito burocrático por ahora es el mismo, para aquel que en algún momento pudo haber quedado, digamos, en la fila de la anterior edición. Sí, viene bien lo tuyo porque hay un tema muy importante. Calculan en el primer año no dar más de 25.000 créditos. O sea, no es algo masivo como fue el Procrear, que hablamos que se hicieron 250.000 créditos. Estamos hablando de un 5%, perdón, de un 10%, de esa cantidad. Entonces, es muy importante. Se van a ir clasificando a la gente cuando va ingresando sus datos y justamente en función de eso vas a ir obteniendo puntaje. Si vos me preguntás qué decirle a la gente, primero fíjate si calificás para el Procrear y con qué monto. En caso de no clasificar con el Procrear, ir y averiguar en las otras 2 líneas bancarias. Los requisitos son más o menos los mismos, te dan entre un 75 y 80% del valor de la vivienda. Y fundamental tener un ahorro. Exactamente. En algún caso están, me parece, exactamente, más que recomendándolo, poniéndolo como un en requisito. todos los casos, así sea el Procrear, tenés que tener como mínimo 100.000 pesos. De ahorro. La línea básica. Y en las otras, entre un 20 y un 25% del valor del inmueble. De ahorro. A diferencia, volvemos con el Procrear, donde hasta si querías el terreno comprabas con el mismo crédito. Claro. Por eso, están apuntando lo que hablábamos hoy, un segmento distinto. Ahora, en Santa Fe ocurrió el fenómeno de, que se empezó a tergiversar algunas cuestiones que tenían que ver con la construcción en la anterior edición del Procrear. ¿Qué se espera como evaluación? Digo, ¿el mercado inmobiliario santafesino está preparado para esta demanda que se puede llegar a dar? Más allá de que sea el 10% de los créditos que se van a dar, Santa Fe y alrededores, si se quiere, ¿están preparados para esa demanda que puede llegar a surgir? Mira, a diferencia, volvemos a marcar las diferencias con el Procrear anterior. Procrear anterior también para mí tuvo lo digo como urbanizador y hacedor de loteos, tuvo un error conceptual inicial que crearon una sobredemanda
sobre los terrenos sin haberlo coordinado con municipios y provincias. Entonces vos largaste de estos 250.000 compradores a comprar en todo el país, cuando por ejemplo Santa Fe llevaba 1 año y medio parado todos los loteos. Caso propio, llevamos sin terminar todavía un loteo hace 4 años y 7 meses de trámite. Sí, por trámite burocrático. Nosotros hace 4 años y 7 meses tenemos parados 77 lotes en el norte de la ciudad. Justo lo charlaba con... Pero cuando se quiere se puede, porque recién... En 27 días sacaron no, la 27 compra... no, te diría que yo en 2 días. En 2 días, del 23 al 25 de marzo, bueno, compraron un inmueble, después se entregó, digamos, recién el 29 de mayo se entregó el inmueble y recién empezó a vivir justamente la familia en agosto. Claro. O sea, pero en 2 días te resolvieron, digamos, el trámite burocrático te resolvió la municipalidad, cuando quiso, ¿no? Pero bueno, es otro tema. ¿Cuánto tiempo lleva? 4 años y 7 meses. Bueno, tampoco. No es mucho. Empezamos antes de que arranque el procrear y se terminó el procrear de los terrenos. Llevan, más de la gestión. Sí. 4 años y 7 meses es lo que... Es más de la justo, gestión. No. 4 años y 7 meses justo de lo que lleva Corral como intendente, ¿no? Gracias, Lalo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación.